Doctor Miguel Carbonell, ¿cómo estás? Muy buenas noches. ¿Qué tal, Jaime? Muy buenas noches. Te agradezco mucho que hayas venido. Eres investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Nacional. Así es. Bien. Escribiste hace poco un artículo que me llamó mucho la atención, es un tema que te ocupa, sobre una resolución de la Corte en relación a la expropiación de los ingenios, que tiene toda una historia larga y que es muy relevante en términos de si se pueden o no se pueden hacer expropiaciones y cómo se deben hacer las expropiaciones en México, ¿no? Entonces, ¿por qué no nos relatas el fondo de esta cuestión y nos vas explicando? Efectivamente, Jaime, la segunda sala de la Suprema Corte acaba de tomar una decisión de enorme relevancia, de relevancia para todas las personas que nos ven, de relevancia para la economía nacional y también para el ejercicio del poder público, porque lo que se discutía, efectivamente, como bien señalas, es cuáles son los mecanismos a través de los cuales el Estado nos puede quitar nuestra propiedad. Jaime, la Constitución dice que la propiedad es un derecho humano. Todos los sistemas económicos se han desarrollado con base en la propiedad privada. Claro. Entonces, la Constitución abre una ventana que debe ser excepcional, que debe estar muy limitada y muy acotada. Pregunta, ¿la Constitución mexicana o prácticamente todas las constituciones? Todas las constituciones, claro, en México por lo que nos preocupa es la nuestra, pero ciertamente el constitucionalismo contemporáneo se ha construido sobre la base, sobre la base del respeto a los derechos de las personas y de las empresas. Incluso en Estados Unidos hay este derecho de expropiación. Sí, sin duda. Entonces, ¿cómo te puede quitar la propiedad el gobierno? Con un decreto expropiatorio, pero tiene que acreditar una razón. Tiene que haber una razón. No nada más es porque les dé la gana, porque les gusta tu casa, porque tu casa tiene un bonito jardín o porque tiene una bonita alberca. No. ¿Cuál es esa razón que nos dice el texto constitucional? Causa de utilidad pública. Esto es, se le quita un bien o un conjunto de bienes a un particular porque esos bienes van a estar destinados al beneficio común. Por ejemplo, la construcción de una carretera, por ejemplo, equipamiento público, como puede ser una escuela, como puede ser un parque, etcétera. Y esta causa de utilidad pública naturalmente se tiene que acreditar, se tiene que comprobar. No tenemos por qué creer en la palabra de los gobernantes que nos digan, oye, no, pues yo creo que ese terrenito que se ve muy bonito, ¿verdad? Va a haber ahí una escuela. No. ¿Cuál es efectivamente la causa de utilidad pública? Sucede, como en otros episodios de la historia política de nuestro país, que en el 2001 se decide expropiar el conjunto de la industria azucarera. Y ese es el origen. Estamos hablando de un litigio que se prolongó en el tiempo casi 17 años, que viene del gobierno de Fox. El gobierno de Fox dice, la industria azucarera está muy mal financieramente, había ido acumulando una serie de pasivos financieros, lo cual era cierto, y a juicio del entonces gobierno del PAN, esto suponía un riesgo para la zafra de ese año, para el cultivo del azúcar y todo lo que ahí deriva, porque a veces no nos fijamos, Jaime, cuando vamos a una tienda, cuando compramos un producto, todo lo que ese producto supone en términos de la integración. Un refresco, pues, tiene que estar endulzado. La panificadora de la esquina usa pan para hacer las conchas o para hacer los cuernitos. Además, la azúcar en el caso de México estaba subsidiada, ¿no? Era un azúcar más cara comparada con los precios internacionales. Y tenía mecanismos de financiamiento diferentes a otros sectores industriales o económicos del país. Estaba de alguna forma apoyada, digamos, por el Estado. El Estado da en el 2001 un manazo en la mesa y dice, te quito la industria. Pero los propietarios originales de los ingenios dijeron, oye, pues acredítame la causa de utilidad pública y deciden litigarlo en su derecho. Están en su derecho de litigar. Los pasivos, me decías tú, equivalían a 25,000 millones de pesos. En ese momento superaban efectivamente los 20,000 millones de pesos, una cantidad muy, muy importante, contratada fundamentalmente con banca pública. Ese es otro detalle. Es decir, era el Estado el que estaba financiando la industria azucarera, porque las industrias, como siempre ha sucedido en la historia del capitalismo, bueno, se financian con banca privada normalmente. Pero esta era una modalidad de banca pública apoyando esta industria estratégica. En el 2001 se lo quitan. La industria litiga, porque es el derecho de todos nosotros ir ante un tribunal y decir, oye, me están afectando en mis derechos. Y en el 2006, Jaime, fíjate qué interesante, la Corte dicta una sentencia en donde dice, no acreditaste la causa de utilidad pública. Es decir, no acreditaste por qué razón
le quitaste la propiedad a estas personas. Había problemas financieros, sí, pero imagínate, Jaime, que le quitaran la propiedad a una persona por tener problemas financieros. Imagínate que llegue el gobierno y diga, oye, fíjese que usted debe tanto de tarjeta de crédito, ahora le vamos a quitar su departamento. ¿Cómo? Sí. Es decir, no se podía. Eso resolvió la Corte entonces. En el 2006. En el 2006 dice no hay causa de utilidad pública. La ley de expropiación dice que el propietario expropiado, que respecto al cual no se acredita la causa de utilidad pública, puede ejercer el derecho de reversión. ¿Qué quiere decir el derecho de reversión? Muy sencillo. Devuélveme los bienes. Porque tú me los quitaste diciendo que había causa de utilidad pública y no lo acreditaste. Devuélvemelos. Eso hacen los propietarios originales de la... 2006. En 2006. Ya con la sentencia de la Corte van con el gobierno y le dicen, oye, fíjate que aquí dice que no hay ¿Qué utilidad pasó pública. entonces? Y entonces el gobierno no les devuelve la propiedad, declara la quiebra. ¿Estamos hablando del gobierno de Fox o de Calderón ya? De Fox. Estamos hablando del gobierno de Fox todavía. Del gobierno de Fox todavía. Secretario de Hacienda era Gil Díaz. Exactamente, y si mal no recuerdo, el de Agricultura, que es el que directamente ve estos temas, era Usabiaga. Bueno. Y entonces no les regresa los bienes y declara la quiebra de la industria, con lo cual nombra a una figura, está previsto en la ley, por supuesto, que se llama síndico. El síndico tiene la responsabilidad de administrar la masa de bienes de la industria declarada en concurso mercantil. Esto es en quiebra, pues, para decirlo de manera muy, muy pedagógica, espero. Entonces, pero ese lo nombra el gobierno. Y ese síndico nombrado por el gobierno acepta la indemnización que le propone el propio gobierno, ¿no? Entonces dice, no, yo me doy por satisfecho es un intercambio de bonos y de certificados de depósito, yo me doy por satisfecho de esto. Y los propietarios originales dicen, oye, espérame, ¿y yo qué figuro, qué pinto? A mí indemnízame. Y esa es la discusión que la Corte resuelve. La Corte dice, efectivamente, el gobierno puede entenderse con el síndico y no con los propietarios originales. Entonces, Es lo que resolvió ahorita. es lo que acaba de resolver. Entonces, O sea que la transacción fue correcta en 2006. La Corte afirma que fue correcta. Yo creo que abre una ventana de riesgo. Todo esto, de cualquier manera, muestra que el proceso de la justicia en México es extremadamente farragoso. Estamos hablando de 2006 a 2018. No. Estamos hablando de 12 años. 12 años. 12 años. Tú en calidad de propietario, pues ya antes no te moriste, ¿no? Pero Sí. en fin. No, y qué bueno que lo mencionas, Jaime, porque uno podría decir, bueno, pero es un caso muy complejo, es excepcional. La verdad es que no. La verdad es que hay pleitos, vaya, este ciertamente se prolongó mucho, pero hay pleitos de 4, 5, 8 años en la justicia hasta que recorre todas las etapas. Ahora, ¿cuál fue el argumento de esta sala de la Suprema Corte? ¿Quiénes fueron los ministros? Bueno, nos importan. Sí. Para decir que efectivamente esto fue correcto. El tema es tan polémico que la sala vota 3-2. ¿Cuál sala? La segunda sala de la Suprema Corte, es la segunda sala. La ponencia es del ministro Alberto Pérez Dayán y con él votan el ministro Javier Lainez y el ministro Eduardo Medina Mora. Y otros 2 ministros votan en un sentido diverso, la ministra Margarita Luna Ramos y el ministro Fernando Franco González Salas. Así queda porque ciertamente es muy, muy polémico. Lo que la mayoría de ministros dice es, estuvo bien que indemnizaras a través del síndico y el síndico tenía la facultad jurídica para hacerse cargo de esta indemnización. Pero entonces, ¿dónde quedaba todo el asunto de que se había declarado que el proceso de expropiación había sido improcedente? Ahí está lo peligroso, creo yo. Porque esta sentencia, uno podría decir, bueno, pues se refiere a la industria azucarera. Muchas de las personas que nos están viendo probablemente digan, bueno, yo ni pertenezco a esa industria, ni tengo que ver con la zafra, ni con el campo. Pues a mí, ¿qué más me da? Yo creo que importa, e importa mucho por el precedente. Está sentando la Corte un precedente que pudiera abrir la puerta que un gobierno autoritario, de cualquier partido, Jaime, además, no quiero en esto que haya una lectura partidista, ni mucho menos. Aquí yo creo que
fueron gobiernos panistas incluso. Pero, ¿cuál fue el argumento entonces de estos 3 ministros para decir efectivamente, pues sí, la indemnización del síndico fue efectiva? En ese momento, quien tenía la personalidad jurídica legalmente reconocida era el síndico. Pero había una falla de origen, supuestamente. Eso fue lo que no se tomó en cuenta. Lo que tenía que haber hecho el gobierno en 2006 era regresarles a los propietarios todos los bienes. El gobierno siguió una ruta distinta, que es hago quebrar la industria. ¿Cómo se quiebra una industria que ya fue expropiada? Es un misterio, Jaime. Porque ¿cómo puede quebrar una industria que ya pertenece al Estado? Puede quebrar una industria que es de un particular. Pero me decías que además el final de todo este proceso deriva en que vuelven a privatizar los ingenios. Hoy están privatizados. En el 2012, el final de la historia es muy curioso. En el 2012 se decide, y no es mala decisión, yo esa la veo correcta si prescindes de todos los antecedentes. Porque el gobierno no tiene por qué estar administrando ingenios azucareros. Yo creo que la gente que está en la burocracia pues sabe hacer más o menos su trabajo, pero en temas económicos que sean los particulares los que lo hagan, que la lógica de una industria sea ganar dinero, que se vale, en esto no nos engañemos, pero no que lo administre el gobierno. Ahora, esta expropiación que tenía como fondo los pasivos de $25,000 millones de pesos, tiene que haber sido acompañada a fuerzas de una indemnización hacia los propietarios. Sí. La indemnización se toma a cuenta de la deuda. Es decir, como tú me debías, ahora hago un intercambio de bonos de depósito, de acciones, Claro. Porque la garantía de los préstamos, que sumaban esta cantidad de más de 20,000 millones de pesos, la garantía de los préstamos era la propia industria. Es decir, eso es lo que servía como aval de los préstamos. Entonces dice, bueno, como tú me debías tanto y ahora esto ya te lo expropié, pues ahora te indemnizo a través de me como la deuda de los 20,000 millones y con eso te das por indemnizado. Venga, síndico nombrado por el gobierno, fírmele aquí de conformidad. Sí, ¿cómo no? Bueno, pues imagínate que el síndico dijera que no. Evidentemente el síndico dijo, pues sí, ¿verdad? Porque si no en ese momento lo sustituían. Entonces yo creo que, insisto, más allá del asunto particular, específico de la industria azucarera, que representa muchos empleos y un gran movimiento económico, el precedente. Bueno, esto nos da pie para hacer otro programa que vamos a hacer y va a pasar la próxima semana. Tiene que ver con México, ¿no? Es decir, el esquema de expropiaciones en México durante los años que estuvo el Priato tuvo momentos, bueno, muy álgidos, ¿no? Y se expropiaron todo tipo de industrias, desde la industria eléctrica hasta la Aeroméxico mexicana, en fin, ¿no? Entonces fue un proceso sistemático de expropiaciones. Y esto se empezó a ver como que ya había cambiado con el fortalecimiento de la Suprema Corte de Justicia, que entonces podría ordenar esto, ¿no? Entonces, por eso, lo que nos relatas y lo que yo leí en tu artículo me parece particularmente alarmante, no por lo que pasó, sino por lo que tú dices, el precedente que está sentando a futuro, ¿no? Pero, ¿por qué no abordamos este tema en la próxima semana y nos explicas un poco este panorama en México? Encantado, claro que sí, Jaime, con mucho gusto. En Contexto, buenas noches, hasta la próxima semana.